Puede tener también la lucha contra la viruela del mono y los contagios. Vamos a hablar de este asunto precisamente con Eduardo Ortega, que es director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Doctor Ortega, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días a usted, señor Nicolás. La sala situacional, a ver, hablemos con estadísticas, ¿verdad? 2.221 casos es el último reporte, la mayoría de ellos presentados en Lima, ¿no? Y en proporción a la población es bastante alto. ¿Hay alguna razón en particular? Porque en Lima Metropolitana se registraron 1.725, prácticamente casi todos. Lo que podemos decir es que esos son 2.221 casos acumulados desde junio hasta la fecha. En realidad, casos que están en seguimiento, que no han salido de alta, son solo 507. Lo bueno en estas semanas, en estas últimas 4 semanas, es que los casos detectados nuevos son menos que las altas. Por ejemplo, la semana pasada nosotros teníamos 589 casos activos que estaban en seguimiento y ahora solo tenemos 507. ¿No? Correcto, Lima Metropolitana sí es preponderante en todo caso. Eso es lo lógico porque tenemos la tercera parte de la población nacional. La tercera parte, pero el 80% de los casos. De los casos. Definitivamente la detección, así es. La detección, ¿Y esto por qué razón, doctor? Probablemente porque nosotros teníamos la mayor capacidad de detección, el mayor número de pacientes, la mayor llegada de vuelos internacionales hacia Lima. Correcto. De hecho, debo decir algo, ¿no? Que nosotros tenemos una fortaleza. Junto con Brasil tenemos centros específicos para detección de enfermedad de transmisión sexual e infección por VIH y para tratamiento y control. Entonces, por eso que detectado vamos más, ¿no? Tal cual. Entonces, claro, tiene que ver con, obviamente, las pruebas de descarte, ¿no? Aún así, se están desarrollando brigadas, en Lima, ¿no? Llamadas brigadas móviles urbanas, y entiendo también que se hace mucha tarea preventiva y sobre todo informativa, porque esto tiene que ver mucho con el desconocimiento. Me refería, por supuesto, a las diferentes regiones del país también. Efectivamente, nuestras brigadas móviles urbanas lo que hacen es labor de promoción, de prevención de la enfermedad, de educación para identificar los síntomas, y la finalidad es que todos, tanto el público en general como los profesionales, conozcan de las lesiones. A veces pasa que la gente tiene fiebre y, bueno, piensa que es cualquier otra enfermedad, y recién cuando aparecen las ampollas o las pústulas, piensa en la viruela del mono, y a menudo sospechamos de otras enfermedades y no de la viruela del mono. Correcto. Doctor, ¿podríamos decir que esto está controlado? Digamos, nuestra última referencia obviamente es la pandemia por la COVID-19, ¿verdad? Y en este caso vemos que la propagación no ha sido tal. Podemos decir que hubo una etapa de rápido crecimiento de casos que se dio en el mes de julio, y de agosto a la fecha tenemos una especie de meseta. Incluso es posible que tengamos una disminución, pero todavía es pronto para decir que tenemos un control de la enfermedad. Correcto. Entonces, ¿podríamos utilizar el término contenido o tampoco? Lo que podemos decir es que la enfermedad es dinámica y que no podemos confiarnos. En la actualidad se le puede decir algunos cambios importantes con respecto a cómo era el origen. Por ejemplo, antes detectábamos 75% de los casos eran personas que vivían con el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Actualmente no, menos del 40%, lo cual corresponde al promedio mundial. Eso quiere decir que primero, digamos, el grupo vulnerable en su momento eran las personas que tenían VIH, ahora ya no. O sea, ya empieza a, no sé si masificarse sería la palabra, o digamos, son contagios que se pueden encontrar en cualquier... Hay igual las características, por ejemplo, de que sean mucho más varones que damas, eso sí se mantiene, y que no hayan niños entre los contagios. Pero eso está cambiando progresiva y lentamente. Por ejemplo, en las últimas 3 semanas tenemos más casos en mujeres. Ya prácticamente se ha duplicado con respecto a las semanas previas. Por ejemplo, tenemos del total de casos 36. De esos 2.221 casos detectados, 36 se han dado en mujeres y la mitad en las 3 últimas semanas. Y se habló además tenemos 2 casos en niños, 2 casos en niños. En niños, 2 casos en todos estos meses. Así es.
Así es. Correcto. Ahí sí hay una, digamos, ahí sí hay una tendencia, ¿verdad? Así es. Ahí sí. Estamos hablando de un cambio en el patrón del contagio. Por eso no es que sea... No hay que confiarse ni cantar victoria. Así claro. es. No Ahora, debemos cantar eso implica, victoria. doctor, se había anunciado para fines de mes la llegada de vacunas. ¿Esa política, digamos, sigue en mente? Claro, lo que pasa es que nosotros estamos en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud. Es una compra conjunta a través del Fondo Rotatorio de Vacunas que se realiza entre todos los países miembros de la OPS. Y hemos tenido reuniones con la OPS, probablemente si no es en la última semana de septiembre, es en la primera semana de octubre, pero van a estar llegando las dosis. Claro, eso va a ser importante para una lucha más directa, ¿verdad? Cosa que no está pasando ahora. La cantidad de dosis es reducida por la capacidad de fabricación del laboratorio. Apenas estamos hablando hasta el momento de 9.800 dosis. Correcto. Y para finalizar, doctor, en cuanto a las subvariantes, en su momento hizo noticia, ¿no?, que en nuestro país habían muchísimas de ellas, a diferencia de otras latitudes, en otros países de la región. Una de las fortalezas que dejó la pandemia fue la capacidad de diagnóstico del laboratorio. El laboratorio lo que hizo fue secuenciamiento del ADN del virus. Y por eso es que se identificó el 90% de los casos a los que se hizo esta prueba de secuenciamiento genético, esta variante que se llama BA16, ¿no? B16, ¿no? Entonces, lo que podemos decir, no podemos decir que sea más infectante o más, o que cause casos más graves, pero sí que el 90% de los pacientes a los que se hizo esa prueba de secuenciamiento tenían esa variante, ¿no? Correcto. Muchas gracias, doctor, muy amable. Hasta una próxima oportunidad. Seguimos atentos. Un último mensaje, por favor. No se olviden, el contagio puede darse por contacto directo con las lesiones. No confiarse, por favor, en consultorios de, por ejemplo, dermatología, ginecología, obstetricia. Puede haber casos, puede detectarse casos de viruela del mono. Llamar a la línea... 113. A la línea 113. La opción 6. Sí. ¿Ya? Opción 6 es muy, muy importante. Y por favor, todas aquellas personas que tengan la infección por VIH deben continuar con su terapia antirretroviral. Es la mayor garantía de que mantenga una inmunidad adecuada. Gracias, doctor. Agrego rápidamente, entre las medidas de prevención, evitar el contacto físico, incluido el sexual, con personas que tengan erupciones, ampollas o costras, evitar el contacto piel con piel, incluido el sexual, en lugares como discotecas, saunas, fiestas privadas, disminuir el número de parejas sexuales ocasionales, ¿no? En este momento el sexo casual definitivamente no es recomendable. Si tienen erupciones, ampollas o costras, evitar acudir a reuniones sociales, realizar actividades cotidianas, quedarse en casa. Gracias, muy amable, doctor Eduardo Ortega Guillén, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Vamos por aquí, quédese con nosotros, porque volvemos con algunas...